Buenas noches con todos. Quiero saber si me escuchan bien. Estoy con estos temas de el teletrabajo y el internet que está casi colapsándose, ¿no? Porque a veces se va el audio o el video, ¿no? Estado siguiendo al ponente anterior y vi que desapareció por ahí. Espero que no me pase lo mismo, ¿no? Pero hemos estado experimentando en estas semanas estos problemas de conectividad. Parece que hay bastante demanda porque todo el mundo debe estar haciendo lo mismo que el resto de las empresas, que es conectándose y trabajando remotamente, ¿no? Entonces, para poder orientar mejor la conversación, porque digamos, no he pretendido hacerlo como una clase o más diapositivas, no voy a pasar, sino que es el tema de un poco saber quiénes están aquí para poder orientar el tema, porque el placement se puede ser visto desde el que necesita el outplacement, o sea, yo quiero buscar un nuevo trabajo, puede verse desde quien da el servicio, o sea, yo quisiera aprender a llevar, a orientar a las personas en su transición laboral, o puede verse desde, oye, mira, yo tengo trabajadores y con esta circunstancia quiero invitarlos a hacer su proceso de transición porque ya no voy a poder, qué sé yo, no sé. Entonces me gustaría que lo escriban aquí en el chat, yo lo estoy viendo, lo tengo abierto, ¿no? ¿Cuál es el escenario en el que nos encontramos ahorita? O sea, veo que son como 48 participantes. De estos 48 participantes, ¿cuál es un poco el interés que hay en este tema de employment? O en todo caso, empecemos sabiendo si conocen de qué se trata el placement o transición laboral. Pueden comentarlo ahí en el chat, por favor, para poder ir leyéndolos e irme dando cuenta un poco cómo está el auditorio. Correcto. Aquí Sheila me dice que es estudiante, que está haciendo un internado en su empresa y quisiera aprender qué es este proceso. Muy bien. Muchas gracias, Sheila. Ok. Aquí no aparece el nombre, pero aparece su equipo. El Galaxy A50 dice, soy estudiante en trabajo social y no tengo idea de qué cosa es. Muy bien, me encanta tu honestidad. Con eso podemos enfocar mejor el tema. Ok, muy bien. Exacto. Para eso estamos aquí, ¿no? Gracias a la iniciativa de educación psicológica de nuestro amigo Yair. Eso es lo que queremos, a darles el alcance de estos temas, ¿no? Que son importantes ahora y sobre todo en la situación en la que estamos viviendo con esto de la cuarentena y la recesión económica que se nos viene, va a suceder situaciones que van a contemplar el tema que vamos a ver hoy día. Ah, correcto. Simenita dice, como la psicología educativa, ¿cómo podemos abordar ese tema? Bueno, vamos a ver por ahí algún tema relacionado que tiene que ver más con la psicología positiva que la educativa, pero probablemente le encontremos por ahí alguna relación, ¿no? Cintia Ríos dice, crear un plan y un proyecto a futuro, muy bien. De eso se trata, de ahí lo vamos a ver. Claudia me dice, en mi caso, en la empresa en la que laboraba una reestructuración y deseo registrarme en el cargo de bar. Muy bien, Claudia, muchas gracias por eso. No, esto va a ser interesante para que veas de qué se trata el proceso. Lo voy a explicar en detalle y algunas consideraciones que se deben tener en cuenta en el proceso para poder lograr lo que tú estás buscando. Y de pasada le sirve a los demás para comprender el proceso. Ingrid Gómez dice, psicología organizacional, psicóloga organizacional, perdón, tengo entendido que se refiere al proceso de desvincular a los colaboradores a través de negociaciones. Quisiera ahondar más en ello. Ya, bueno, no es tanto así, ¿no? Pero tiene que ver, no tiene que ver con algo de eso, ¿ya? A ver, si leemos unas cuantas preguntas más y empiezo. ¿Quién más se anima a comentar qué cosa es lo que cree que es el outplacement o la transición laboral? Ana Saavedra me dice, tiene que ver con el área de recursos humanos y se da cuando se hace el recorte personal y ayudar a los que son despedidos. Mira, suena medio feo eso, pero por ahí va, ya lo vamos a ver. Howard Jefferson nos dice el tema laboral de las personas informales que tanto les afecta. Ya, ok, vamos a ver.
cómo podemos aclarar esos temas, ¿no? Bien, hasta ahí lo vamos a dejar, ¿no? A ver, ¿de qué se trata un proceso de outplacement? Este es un término que se acuña hace muchos años que tiene que ver con cambio de ubicación o de posición, ¿no? Entonces, uno de los términos que manejamos en empresa donde yo trabajo, que es Manpower, es los procesos de desarrollo de carrera, ¿no? Entonces, yo me desarrollo mi carrera cuando hago una línea de carrera, valga la redundancia, dentro de mi organización. O sea, voy ascendiendo o voy migrando entre áreas. Dentro de una organización uno puede crecer verticalmente cuando asciende en la misma línea de carrera o puede desarrollarse horizontalmente cuando cambia de áreas, ¿no? Entonces a eso le llamamos desarrollo de carreras. Y tiene que ver con algo que mencionó nuestros compañeros por ahí, con qué futuro tengo yo visto para mí como profesional. Entonces, de hecho, que cualquier sea el escenario que tú quieras ahondar, si es que haces desarrollo de carrera o te buscas otro trabajo, siempre tienes que tener claro qué cosa quieres hacer con tu vida profesional. Veo que hay muchos chicos que están aquí todavía estudiando o están en los últimos ciclos o todavía recién acaban de terminar de repente, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo siempre es que tengan claro a dónde están apuntando, profesionalmente hablando, ¿no? Lo que necesitan hacer es analizar un poco el mercado y saber qué posiciones hay, ¿no? Y una de las recomendaciones que yo hago en las sesiones de outplacement es a los asesorados es que empiecen buscando la posición más alta a la que quisieran llegar. Entonces, de esa manera tú vas haciendo como una especie de escalera, ¿no? Desde la posición más alta hacia la posición en la que tienes ahorita. Entonces, por ejemplo, tú quieres llegar a ser gerente general de una compañía. Okay. ¿De qué tienes que saber de qué compañía? Tienes que saber a qué se dedica esa compañía, en qué ámbito te gustaría trabajar, ¿no? Y mirar cuál es la posición inmediata inferior, y así vas bajando en el organigrama. De esa manera vas sabiendo o construyendo una línea de carrera propia. Y analizando el mercado vas a saber qué competencias se van pidiendo en cada una de esas posiciones que vas a ocupar, ¿no? A eso le vas a ayudar a proyectar qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y lo principal de esa proyección es que tú tengas claro a dónde quieres llegar, ¿no? El principal problema que tienen las personas cuando entran en procesos de outplacement o transición laboral es que entran en la incertidumbre y no saben qué hacer. Y principalmente eso se genera porque hay un vacío, hay una brecha. Esa brecha se crea porque están acostumbrados a hacer siempre lo mismo o estaban muy seguros en su zona de confort y de repente lo sacas de ese escenario y no saben qué hacer. Y ahí viene el principal problema. Entonces, el primer paso que se ataca o se resuelve o se intenta lograr cuando una persona está en transición laboral o outplacement es estabilizarlo, ¿ya? La persona que se queda sin trabajo por diversas circunstancias, porque hay una reestructuración, como lo comentaron ahí, o porque de repente, por lo que está pasando ahorita, por ejemplo, que la recesión va a causar que haya mucha reducción de personal y probablemente hay mucha gente que tenga que salir de trabajo, ¿no? Le va a tocar, ¿no? A la puerta esa situación y se va a ver de repente, de la noche a la mañana, sin contar con los recursos que necesita para subsistir, para sostener a su familia o a él mismo, ¿no? O se ven truncados sus proyectos, estaba estudiando una maestría, o estaba preparándose en algún diplomado, o estaba haciendo algún tipo de estudio, ¿no? Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Dice, ¿y ahora qué hago? Entonces entra todo ese proceso de cambio, ¿no? De incertidumbre, ¿no? Que como John Fisher dice, pasa por una situación en la que primero, pues de repente lo tomo, ¿cómo se llama? Con relevancia, digo, bueno, pues no, ya me tocó descansar, voy a tomarme unos meses de descanso, voy a tomarlo como una vacación. Y de repente pasa un tiempo y siente que un desasosiego, empieza a entrar en una rutina diferente a la que estaba y entra en el temor por la incertidumbre, no sabe qué cosa es lo que está pasando. Pasa el tiempo y se empieza a darse cuenta que necesita empezar a buscar trabajo. Entonces ahí viene el tema de la resistencia, no quiere aceptar la situación en la que está y empieza a sentirse amenazado y entra en caos, ¿no? Normalmente en los procesos de transición laboral a nosotros las personas nos llegan justamente en ese tema, ¿no? Cuando se sienten amenazados o están en caos. Entonces, por eso insisto, ustedes que la mayoría entiendo son de psicología o trabajo social, por ahí he leído, lo primero que tienen que hacer es ser soporte de esa persona, ¿no? Las primeras etapas de sesiones de outplacement que nosotros desarrollamos no tienen nada que ver con hacer,
tiene que ver con meterse en la persona, escucharla, qué es lo que tiene que decir, que suelte todo lo que siente, ¿no? Lo que está viviendo, lo que le está pasando, qué es lo que está sucediendo en su entorno. Porque a veces la situación tiene que ver con eh, cómo es que la persona se ve afectada por la presión que siente de la familia, de los hijos, de los padres, dependiendo de la situación en la que está, ¿no? Entonces, las personas se confunden, no saben qué hacer, se sienten perdidas y lo primero que hay que hacer es estabilizarlas, ¿no? Y ahí me he encontrado con algunos casos en los que se necesita explorar en la persona. Yo les digo, yo no soy psicólogo, ¿no? Yo estoy trabajando en el tema de recursos humanos más por un tema de propósito personal y de intereses que he manejado y competencias que he venido buscando desarrollar para justamente ponerme en servicio en esta experiencia, ¿no? Pero cuando me ha tocado por ahí alguna persona que lleva un patrón de conducta que de repente no le está permitiendo salir adelante, ahí sí voy a tener que este, invitarlo a que busque una ayuda psicológica o psiquiátrica, dependiendo de qué cosa es lo que le está sucediendo, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver eso? Porque si la persona no está estabilizada o no logra ver qué cosa es lo que está pasando, si se lanza a buscar trabajo, que es el propósito del outplacement en el camino, le va a ir mal. Le va a ir mal porque no ha resuelto cosas, ¿no? En las experiencias que he desarrollado asesorando personas, por decir, llegó conmigo una persona que profesionalmente tenía unas credenciales espectaculares. Había trabajado en una empresa industrial muy buena, ¿no? Y él no se explicaba por qué cada vez que presentaba su currículum, pasaba las entrevistas y nunca lo llamaban, ¿no? Llegaba hasta la final de las entrevistas y resulta que no lo llamaban. Y él se sentía frustrado por esa situación. Entonces ahí es donde nos busca y dice, necesito ayuda. Muy bien, revisamos su currículum, que ya les voy a contar después un paso de eso, ¿no? Pero como les dije, lo primero es conversar antes de ponerse a hacer cosas. Empezamos a conversar, qué cosa crees que es lo que te pasa, qué es lo que sucede, y ya en la generación de confianza, porque es una de las cosas que tienes que hacer con el asesorado, que él te gane confianza para que te pueda contar abiertamente las situaciones que él está sintiendo, viviendo, me terminó diciendo que cada vez que se sentaba frente a una persona se ponía nervioso. Y resulta que él tenía una como un sentimiento que le aparecía o le hacía sentir que cada vez que se sentaba frente a alguien que tenía más autoridad que él inmediatamente sentía un bloqueo. Al sentir ese bloqueo, tartamudeaba, se ponía nervioso, le sudaban las manos y empezaba. Entonces ahí caía la entrevista, ¿no? Cuando él tenía al frente a una persona que reflejaba demasiada autoridad. Entonces, ¿por qué nos dimos cuenta de eso? Porque en la conversación que tuvimos me lo dijo. Entonces yo empecé a preguntarle, ¿cómo es tu relación familiar? Y resulta que ya para resumir las cosas, me dijo que él era hijo único y que vivía solo con su mamá y que su papá no lo conocía. Entonces ahí viene el asunto, ¿no? Nosotros, y ustedes saben mejor que yo, como les dije, yo no soy psicólogo, nosotros construimos unas maneras de ser cuando somos adultos que están formadas por estructuras que se establecieron cuando éramos niños o adolescentes, de la relación del vínculo con nuestros padres. Porque ¿quiénes son los primeros jefes o las líneas de autoridad que nosotros tenemos en nuestra vida? Son nuestros papás. Entonces, cualquier relación de autoridad que yo tenga va a estar definida o relacionada con esa línea de autoridad que fue construida en mi pensamiento, en mi mente, en mi manera de ser, basada en esa historia que yo tengo. Y ahí estaba el problema, ahí estaba la situación. Entonces, obviamente, como yo no soy de la profesión, le dije, necesitas resolver eso. Yo te puedo enseñar las técnicas de cómo pasar la entrevista, te puedo enseñar cómo manejar la situación, pero lo tienes que resolver. Así que tuvimos que mandarlo, pues, ¿no? A que haga una consulta con un colega de ustedes para que pueda resolver esta situación. ¿Se dan cuenta? Primero, entonces, el primer paso es estabilizar a la persona, que empiece a analizarse, que empiece a darse cuenta qué le funciona, qué no le funciona. Una vez que está sucediendo eso, y ya lo tiene claro,
podemos empezar a trabajar con a dónde quiere llegar profesionalmente, ¿no? Ah, mira, yo quiero ser gerente de desarrollo de, de proyectos en una empresa industrial de manufactura, qué sé yo. Ah, ya, si la tienes claro, entonces haces esa escalerita que les mencioné hace un rato. Anda, investiga el mercado y mira cuáles son las posiciones previas para que tendrías que ocupar para llegar a ese sitio. Y ubícate tú dónde estás. Entonces, ¿ahí qué cosa está haciendo? Un ejercicio de desarrollo de línea de carrera. ¿A dónde quiere llegar? Muy bien. Entonces, si me están pidiendo eso, yo tengo que tener claro que esas son las competencias técnicas que tengo que desarrollar. Muy bien. Lo inmediatamente que hay que saber es qué competencias blandas tiene, ¿no? ¿Qué tiene para ofrecer? Porque lo que sucede y lo que va a pasar en las próximas semanas o meses con esta coyuntura es que las posiciones que queden van a ser muy peleadas, van a ser muy demandadas, ¿no? Si antes tenía yo en el mercado 10 posiciones para un gerente de proyecto, ahora seguramente voy a tener una. Entonces, los que antes se presentaban a 10 posiciones, ahora se van a quedar con una, ¿no? Entonces, imaginan, antes tenía cuando 500 personas postulando a 10 posiciones, ¿qué significa? Que tengo en promedio 50 personas postulando a cada posición. Ahora esas mismas 500 personas, y probablemente más porque hay gente que va a estar saliendo de trabajar, ¿no? Se van a presentar a una sola posición. Entonces, ¿qué es lo que necesita conocer o saber el- la persona que está en proceso de transición laboral o de placement? Tiene que tener bien claro qué es lo que él tiene para dar de diferente al resto de profesionales que hay en el mercado, ¿no? Entonces, yo no puedo ir diciendo, pues, que yo estudié, por ejemplo, gerencia de proyectos en la Universidad de San, ¿no? Y con esto creer que ya me van a dar el trabajo. No, porque el tema ahora es que las credenciales no son necesariamente el sustento que te va a abrir la puerta a una experiencia laboral, ¿no? A una posición, sino quién está siendo tú para sumar a la organización, ¿no? Lo que yo estoy buscando. Entonces, los procesos de reclutamiento terminan enfocándose en las maneras de ser de las personas. Sí es cierto que el currículum te abre camino, te abre paso, ¿no? Inquieta, pero ¿por qué, si es así, no todos los que van a la entrevista pasan? Porque no todos cumplen las mismas competencias de manera personal que las empresas están buscando, ¿no? ¿Cómo puedo yo lograr gestionar la incertidumbre en momentos de cambio como lo que estamos viendo? Va a ser una de las competencias que seguramente se van a demandar mucho. Yo soy capaz de expresar que puedo manejar la incertidumbre, ¿no? ¿En qué situaciones me he presentado antes para manejar la incertidumbre, ¿no? Entonces yo tengo que conocer eso, tengo que saber entonces qué cosa está demandando el mercado para yo poder responder con razón. Entonces ahí vienen ya dos puntos que hemos resuelto. Primero, estabilizar a la persona, luego que haga un estudio de qué cosa pide el mercado, y tercero, ¿no? ¿Cómo él se diferencia del resto? Si yo tengo 50 personas postulando un puesto, ¿por qué debería escogerte a ti? Eso lo tiene que tener clarísimo. ¿Por qué tú eres diferente? Hace unos días estuve, la semana pasada estuve dando una charla también así como la que estamos haciendo aquí, un tipo webinar, pero ahí estábamos hablando del desarrollo de CV, por ejemplo. Entonces, les decía, no se trata de solamente poner los datos, ¿no? Sino lograr marcar la diferencia, ¿no? Y eso tiene que verse en el CV, ¿no? Les había dicho entonces las habilidades blandas que tienen que diferenciarse de ti, ¿no? Y por qué yo debería escogerte a ti y no al resto, porque tú eres distinto, ¿no? ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para lograr el puesto que yo estoy buscando ocupar? Porque lo tendría que dar, ¿no? Entonces, necesito tener claro eso. Y para eso nosotros en la asesoría tenemos varias herramientas, ¿no? A las personas yo siempre les digo, si yo tuviera que preguntarle a tu hijo, o a tu esposa, o a tus hermanos, o a tus padres, ¿en qué te destacas tú? Tú deberías decírmelo así, al toque, ¿no? Porque esas son las competencias que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, que eres muy sociable, que eres muy extrovertido, de repente hasta que eres introvertido, porque una de las cuestiones que a veces he tenido en los procesos de planning es la creencia de que porque yo
no tengo muchos amigos o no soy muy sociable, no voy a tener oportunidad de trabajo, y eso no es cierto. He tenido la oportunidad de asesorar gente que tiene ciertas características o personalidad que pareciera que no encajan en ninguna parte. El problema es que se buscan trabajos que no tienen nada que ver con cómo son ellos, ¿no? O sea, yo no puedo pretender meterme a un trabajo, por ejemplo, de ventas, que es el más exigente que puede haber de los trabajos, creo yo, porque tienes que tener una alta capacidad de resolución, pero también una alta capacidad de resistencia o tolerancia a la frustración, por ejemplo, de bastante resiliencia para todas las veces que te cierran la puerta a los clientes, cuando te dicen no, ¿no? Entonces, y a la otra que hay que ser muy amiguero, pues cuando eres vendedor, cuando eres trabajas en el entorno comercial, tienes que ser muy amiguero, ser muy sociable, ¿no? Sí, muy extrovertido, por decirlo formalmente, ¿no? Pero yo no soy así, entonces, ¿qué me hago buscando un trabajo en una empresa comercial si yo sé que no va con mi personalidad, ¿no? Entonces, tuvimos una vez una persona así, ingeniero él, pero era así un poco reservado, callado. ¿En qué área le conseguimos una oportunidad de empleo de acuerdo a su personalidad? En áreas, por ejemplo, de auditoría, de control de procesos, ¿no? Que se ajustan más a la personalidad de este profesional, ¿no? Un auditor, por ejemplo, no puede ser demasiado extrovertido, muy amiguero, porque si no, se le pasean en las auditorías, ¿no? Y una persona que hace control de procesos, pues tiene que ser muy minucioso, muy detallista, tiene que estar enfocado en eso. Entonces, no todos tenemos que tener las mismas competencias. Entonces, es lo primero que tienes que descubrir. Hacer, bueno, en este caso, hacer tú que estás ahí escuchando esto porque estás buscando un trabajo, o tú que estás interesado en saber cómo funciona esto, ¿no? O tú que estás tratando de encontrar una relación a tu profesión ahorita, entonces tienes que darte cuenta este, que necesitas conocer bien o llevar a conocer bien a una persona o conocerte tú bien como persona, no solamente en el ámbito profesional, sino en el ámbito de tu desempeño y tu vinculación con las demás personas. ¿Cómo está tu extroversión? ¿Cómo está tu apego a las normas, por ejemplo? ¿No? O sea, ¿qué tanto sigues los detalles de las instrucciones? ¿No? ¿Cómo está tu paciencia? ¿No? Este, y cómo está tu manera de aprender, tu manera de adaptarte. Esa es otra de las variables que manejamos, ¿no? La adaptabilidad, el seguimiento de normas, la extroversión, que puede ser hacia la extroversión o hacia la introversión, o sea, qué sentido estás, ¿no? Y esa capacidad de asumir riesgos, ¿no? ¿Cómo está eso? Cuando tú tienes claro esas cuatro variables, tú puedes saber en dónde vas a encajar. Entonces, tiene que quedar claro que no te, la persona que está en presión laboral, o tú que estás escuchando acá, que estás buscando tu trabajo, o tú que quieres aprender de eso, que tienes que saber es que todos no encajan en la misma posición. Y ahí viene el principal problema de la gente que busca trabajo, es su cuenta. A veces llegan a mí y me dicen, bueno, ¿de qué quieres trabajar? Y me dicen, de cualquier cosa. Y yo no te puedo ayudar, porque de cualquier cosa no existe posición de cualquier cosa, ¿no? Necesitamos explorar entonces a dónde quieres ir, a dónde quieres apuntar, qué es lo que quieres desarrollar profesionalmente, ¿no? También he tenido oportunidad de asesorar chicos que terminaban la universidad y que a veces no sabían exactamente qué hacer. Y empezábamos preguntándole cosas simples como, este, ¿cuáles fueron los cursos que más te gustaron? ¿Dónde te sentiste más cómodo? ¿Dónde te sentiste como pez en el agua? ¿No? ¿Dónde sentiste que fue más retante, que tú saliste de ese reto? A esas situaciones podemos llegar para explorar dónde está o dónde encaja de acuerdo a su personalidad. Una vez que tienes esas variables, que ya te había dicho qué cosa, la persona estabilizada, ya tiene una línea de carrera proyectada, ¿no? Ya sabe sus competencias, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se llama? Ahí viene a tallar cómo expresas eso en un documento. Y ahí viene la etapa donde tú haces el CV, ¿no? Así en resumidas cuentas, porque no es cuestión de la charla ahora, un CV necesita tener características en las que refleje por qué tú eres diferente al resto. Ahora, que ya lo había mencionado hace un rato, pero ¿cómo sustentas que tú eres la, 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 ese escenario posible que la empresa quiere? ¿No? La única manera de lograrlo es que sepas redactar un CV que además sirva de guión para la entrevista. Y ese es el gran reto que nosotros como asesores de estos tres procesos tenemos.
cómo logramos hacer que ese CV se convierta en un guión de la entrevista. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando presentas cualquier CV? O cuando ese CV que tú te descargaste del internet y empezaste a llenarle los datos porque lo viste bonito, ¿no? Y le pusiste tu información y lo llenaste de todas las tareas que tú hacías. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí es donde la entrevista no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ese CV deja abierta la posibilidad y demasiado abierta a que el reclutador te empiece a preguntar cosas que probablemente no tengan relevancia y le cuesten tiempo al postulante para poder sacar a reducir sus competencias. Entonces, cuando el CV no tiene la capacidad de guiar la entrevista, te van a preguntar cualquier cosa, ¿no? Te van a preguntar pues lo que se le ocurra al reclutador. El reclutador tiene 45 minutos, media hora para lograr hacer que tú le respondas lo que él quiere. Pero cuando un currículum está diseñado para ser la guía de la entrevista, te van a preguntar puntualmente cómo lograste esto. ¿Por qué dices tú que tienes esta competencia o esta capacidad? ¿No? Cuéntame qué cosa pasó en esta experiencia profesional donde me pones que dirigiste gente, ¿no? Que manejaste proyectos de tal envergadura. Es un currículum, además de colocar los datos generales y tu perfil profesional, qué cosa es lo que tiene para dar, tiene que saber decir tiene que saber dimensionar las responsabilidades, saber dimensionar los logros que tú tuviste, ¿no? Qué diferente es leer un currículum cuando dice que has trabajado en una empresa que facturaba, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, una empresa que facturaba por cualquier cosa 20.000 soles al mes, una empresa chiquita, 20.000 soles al mes. Y resulta que, voy a poner un ejemplo comercial que es lo más sencillo, pero resulta que tú eras el vendedor de esa empresa y tu volumen de ventas era 10.000 soles. Entonces, cuando tú sabes poner en la empresa que la empresa facturaba mensualmente 20.000 y cuando tú describes que eras el vendedor y ahí pones que tú eras responsable del 50% del volumen de ventas de la empresa, entonces yo puedo decir, wow, este señor, este postulante tenía el peso de responsabilidad del 50%. Wow, entonces qué así increíble, ¿no? Ahí quiero conocerlo, y ahí es donde inquieta y te abre la puerta. Ahora, eso sí, la información que tú le pongas en el CV tiene que estar basada en indicadores que tengan que ver con el área a la que tú estás postulando. Y ahí viene otro gran reto que nos presentamos en los servicios de placement, ¿no? Por ejemplo, es de repente muy sencillo hacer un currículum cuando tú te mantienes en la misma línea de carrera. Te había dicho que era una de las opciones, ¿no? Hacer una línea de carrera vertical. Pero ¿qué pasa cuando quieres hacer un cambio horizontal en el organigrama? O sea, tú trabajabas en comercial y ahora quieres ser de recursos humanos. Wow, ¿qué tienes que poner? ¿Qué vas a poner? Si toda la vida has sido vendedor y has tenido cuotas de venta, ¿qué has hecho? Entonces ahí es donde nos toca a los asesores de Placement explorar, preguntar, ¿no? Yo tuve hace poco una asesorada que tenía ese tema, por eso es que me acordaba. Entonces la chica yo le preguntaba, oye, pero digamos, ya tú quieres ir a recursos humanos, pero ¿por qué te gusta recursos humanos? Sí, porque lo que pasa es que a mí me gusta conectar con la gente, los ayudo. ¿Y en qué los ayudaste? No, pues es que cuando yo era jefe de ventas, yo los entrenaba. Ah, ahí está. A ver, cuéntame, ¿qué los entrenaba? No, pues es que yo les hacía, ¿cómo se llama? Talleres, técnicas de venta. No, hablaba con ellos, les hacía como coaching. No soy coach, pero yo sabía algunas técnicas y las aplicaba. Ah, muy bien. Entonces tu currículum tiene que hablar de eso. ¿Cuántas personas este, tenías a cargo? ¿No? ¿Cuántas veces los capacitabas? ¿Cuántas horas de capacitación les dedicabas a esas personas? ¿No? ¿Qué técnicas aplicabas para el desarrollo de personas, por ejemplo, como el coaching? ¿No? Eso es lo que tiene que aparecer en tu CV. Puedes haber trabajado de jefe comercial, pero la descripción de los logros o de las funciones que tú tenías tienen que ver con aquellas acciones que guardan relación hacia la posición en la que estás postulando. No se trata de poner cualquier cosa. Porque evidentemente, pues si tú eres comercial y estás queriendo saltar a una posición horizontal dentro de la organización, eso no te va a sumar. No te van a tener en cuenta, porque no lo están viendo. ¿Cómo lo van a ver? Cuando lo sabes poner ahí, porque has estudiado el mercado, porque has estudiado el área, porque sabes cuáles son los indicadores que importan en esa área.
Eso es lo que tienes que descubrir. Un currículum de hoy en día ya no es funcional, ¿no? Tú no puedes estar poniendo todas las tareas que te hacían. A mí me llegan a veces currículums de 4 o 5 hojas, donde han puesto todo lo que les mandaban a hacer, ¿no? Es que hoy en día, chicos, y todos los que me escuchan, cuando nosotros hacemos reclutamiento y dicen, necesito un auxiliar de contabilidad, yo ya sé qué cosa hace el auxiliar de contabilidad, ya sé que le voy a encargar. Lo que quiero saber es por qué tú tendré que contratarte a ti. Pues si me llenas de funciones, prácticamente estás poniendo lo mismo que yo estoy pidiendo y ahí no hay nada diferente. Yo necesito saber por qué tú eres distinto, ya lo he dicho un montón de veces, entonces tiene que saberlo expresar en el CV. Y ese es el otro gran reto que tenemos en estos procesos de empleo. ¿Cómo lograr que ese CV sea de alto impacto, que sea vendido? ¿No? Justamente cuando estaba hablando con Jair, cuando me invitó a participar acá, estábamos hablando de ese tema. ¿Cómo lograr esas cosas? Quizá en algún momento Jair, con estas grandes iniciativas que tiene de formar estos seminarios, se le ocurra que podamos hacer algo de eso. ¿No? A ustedes en recomendaciones le dejarán ahí, quiero que me enseñen a hacer mi CV de alto impacto. Ya. Ahí estaremos de repente apoyándonos si es que Jair quiere. Entonces ahí viene el gran reto, ¿no? Colocar eso. Ahora, otro gran reto que me ha tocado enfrentar es cómo desarrollar un currículum para alguien que no tiene experiencia. Caso de los chicos de últimos ciclos, caso de los chicos que recién terminan la universidad, ¿no? Y los casos extremos, por ejemplo, por hoy en día, bueno, en mi época no era así. En mi época mi papá me decía, tú solamente dedícate a estudiar y ¿cómo se llama? Y ya el dinero me encargo yo. ¿No? Para algunos seguramente el escenario será similar hoy en día, pero la gran mayoría de chicos que yo tenía oportunidad de enseñar cuando he sido docente, trabajaban y estudiaban. Entonces ellos terminan la universidad con una gran ventaja, porque han trabajado, ¿sí? Ahora, el tema era cómo romperles el paradigma de que si habían estudiado ingeniería industrial, su currículum tenía que hablar solamente de ingeniería industrial. Eso no es así. Cuando tú estás terminando de estudiar, se suscita lo siguiente, o sea, yo ya sé que tú estás terminando de estudiar, yo como empresario sé que tú estás terminando de estudiar, que probablemente no tienes experiencia. Yo lo que estoy buscando es una persona que me sume, que sea proactiva, que sea dinámica, ¿no? Que se comprometa, eso es lo que estoy buscando. ¿Cómo estoy seguro yo de que eso va a pasar, o que eso va a suceder, ¿no? Es que cuando yo estaba estudiando, si yo era barista, si yo era mesero, ¿no? Si yo trabajaba de reponiendo la ropa, de mercaderista, tengo que ponerlo. No hay ningún coche. Porque finalmente, ¿qué estoy diciendo? Yo sé de lo que se trata trabajar. Yo sé de lo que se trata tener un jefe. Yo sé lo que significa que lo supervise. Yo sé que cumplir un horario, ¿no? Yo sé y conozco de eso. Esa es la gran ventaja que tienen los chicos que trabajan y estudian frente a los que no han trabajado y han solamente estudiado. Ahora, eso no significa que los chicos que solamente se dedicaron a estudiar no tengan ventaja. No se me sientan mal aquellos que están en ese escenario como yo que solamente me dediqué a estudiar, ¿no? El tema es el siguiente, ¿no? Es cómo expresas en un currículum qué otras actividades hacías tú en la universidad, ¿no? Entonces ahí es donde viene, donde entramos a explorar cosas como, bueno, durante tu vida académica, tú te involucraste en actividades de la universidad que tengan que ver, por ejemplo, la universidad se le ocurrió hacer un congreso de estudiantes, ¿ya? ¿Tú te involucraste con esa actividad? O la universidad pidió voluntarios para ir, no sé qué, a llevarle alimento a la gente más necesitada, ¿no? Entonces, hay alguien que está con el micrófono abierto y no me deja avanzar. Aquí veo Leslie Ramos. Está con su micrófono abierto. Listo, Leslie. Muchísimas gracias. Gracias por estar atento. Con eso nos ayudas bastante a continuar. Gracias, Leslie. Entonces te decía, ¿qué cosa es lo que tú logras hacer o qué has hecho dentro de la universidad involucrándote con actividades que tengan relación con algo de organizar, ¿no? Organizaron la feria dentro de la universidad. Organizaron el congreso dentro de la universidad. Hicieron voluntariado dentro de la universidad, ¿no? Entonces, esas cosas son las que tienes que poner en tu CV, ¿no? Como logros especiales o logros resaltantes o destacados dentro de tu vida universitaria. Entonces, si tú tuviste algún tipo de esas actividades, ¿no? Si fuiste representante de la universidad en alguna parte, o de repente
como suelen hacer algunos docentes, hacen una feria, porque, qué sé yo, les enseñaron el curso de innovación, y el profesor del curso juntó a sus 5 salones, cogió a los 2 proyectos más resaltantes de cada aula, y los mostró en una feria para que toda la universidad los vea. Si tú fuiste siquiera nominado a eso, ya tienes una ventaja que presentar. Y si la ganaste, mejor todavía, ¿no? Entonces sí hay cosas que presentar. El tema es explorarlo, mirarlo, ¿no? Y ahí es donde entra a tallar nuevamente la labor del asesor de outplacement o de transición laboral, ¿no? Una vez me tocó asesorar a los chicos de la iglesia mormona. No sé si aquí en el grupo habla gente de la iglesia mormona, Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo tenía amigos ahí y conocía un poco cómo funcionaba el esquema de trabajo. Ahí está Eduardo, dice yo, con mucho orgullo. Muy bien, Eduardo, ¿no? Tengo muy buenos amigos en la iglesia mormona. Y gracias a esa amistad pude discernir muy bien cómo apoyar a los chicos de la iglesia cuando estaban buscando trabajo. Porque ¿qué es lo que pasaba con ellos, no? Llegaban conmigo y me decían, pero yo no tengo experiencia, nunca he trabajado. Y en eso se agarró y se me ocurre decirle, ya, pero ¿y tú qué cosas haces en el verano? Le digo, ¿no? Le preguntaba. Bueno, yo en el verano sí, pues lo que pasa es que me he ido de misión. Ah, de misión, le digo, ¿y tú de qué iglesia eres? Ahí me dijeron que era de iglesia mormona. Ah, muy bien, yo ya sabía. Entonces tú te vas a, por ejemplo, los chicos de la iglesia mormona, yo no sé si Eduardo ya hizo su misión, pero los chicos de la iglesia mormona, cuando hacen, ya muy bien Eduardo, entonces tú me vas a refrendar lo que voy a decir. Los chicos de la iglesia mormona, cuando se van de misión, no se van a pasear. ¿O sí, Eduardo? ¿Se van a pasear? No, no se van a pasear. Sí es cierto que hacen labor de catequesis, ¿no? Porque es parte de su formación, ¿no es cierto? Pero internamente sé que algunos les encargan algunas directivas dentro de la organización de la iglesia. O sea, Eduardo puede haber sido, además de líder de un grupo de catequesis, puede haber sido asistente de algún área administrativa dentro de la estaca, le llaman eso, ¿cierto, Eduardo? ¿Así se llama estacas? Bueno, Entonces, Eduardo, ahí estás. ya. Sí, sí, ¿me logra escuchar? Sí, sí te escucho. Ya, listo. Bueno, en la misión, cuando uno va, hay varias responsabilidades, ¿no? Mayormente los jóvenes tienen puestos de liderazgo, ¿no? De capacitar Correcto. a los mineros, también puestos administrativos, con referencia a las finanzas, a la auditoría y diversas posiciones o puestos dentro de una misión, que básicamente se encarga los jóvenes. Así es, correcto. Así es, Eduardo. Gracias por tu participación. Entonces, por ejemplo, cuando yo sabía de eso, y cuando yo conversaba con los chicos de la iglesia, les decía, eso es lo que tienes que poner ahí, en tu currículum, porque tú has hecho ejercicio de tu liderazgo, de esa forma, ¿no? Y otro esquema que tenemos que romper a veces con los chicos que no tienen experiencia o han trabajado poco o de repente han hecho voluntariados es que creen que lo que tienen que poner en el currículum tiene que ver con algo que les pagaron y no es eso. Tú, cualquier actividad que hayas desarrollado donde se refleje o se establezcan competencias que tú has resuelto, eso es lo que tienes que poner, ¿no? Eso es lo que tienes que poner. Entonces ya, muy bien. ¿Qué tenemos? Estabilizar a la persona, vamos a repetir, ¿no? Hacer su plan de carrera o su línea de carrera, hasta dónde quiere llegar, ¿no? ¿Cuáles son las competencias? Eduardo, ¿puedes cerrar tu micro, por favor? Porque estamos aquí escuchando. Muchas gracias, Eduardo. Este, vuelvo a repetir porque el ruidito me distrajo. Estabilizas a la persona, lo enfocas o lo envisionas haciendo que vea qué línea de carrera quiere desarrollar, que desarrolle sus competencias y luego que sepa elaborar un currículum, ¿cierto? Te decía, el currículum sirve de guía, de guión para la entrevista. Entonces ahí viene el paso a la entrevista. ¿Qué es lo que tienes que hacer a la hora que pasas en la entrevista en estos procesos de outplacement? Necesitas prepararte para esa respuesta. Cuando el currículum sirve de guión, resulta que para poder construir los logros que tú pones en el currículum, aplicas una técnica que nosotros le llamamos reto, acción, resultado. O sea, tú te enfrentaste a una situación y desarrollaste algunas actividades que son las tomas de acción y obtuviste un resultado. ¿Qué significa? El resultado es lo que pones como logro. O sea, yo logré esto. Entonces ahí viene el proceso de análisis de cómo establecer ese logro, ¿no? Y ese logro tiene que ser siempre cuantificado. Yo tengo que ponerle un número, sea un porcentaje o un valor, ¿no? Por ejemplo, si yo, volviendo al tema
de Eduardo y la Iglesia Mormona. Si yo fui líder de un grupo, debo saber decir que yo tuve a mi cargo a 10 personas, 15 personas, 30 chicos, ¿no? A los cuales yo lideraba en alguna actividad de la iglesia, ¿no? Y si me involucré en un proyecto, que el proyecto resultaba que era para beneficiar de repente a una comunidad y le hicimos el tanque de agua o instalamos los servicios de desagüe, eso yo tengo que saber decir que se gestionó un proyecto de tantos miles de soles para colocar tal cosa. Entonces, siempre tengo que contar, ¿no? Entonces, pero lo importante de pasar la entrevista es saber cómo lo hiciste. Y ahí es donde aparecen las competencias, en las respuestas, ¿no? Los que estudian psicología deben saber que en el lenguaje se transmite mucho las competencias de las personas, ¿no? Cuando yo asocio en mi respuesta los verbos de acción de la persona que me está respondiendo, voy entendiendo su manera de ser, de comportarse o de dirigirse. Entonces, la técnica lo que hace en el momento de la entrevista es saber reflejar esas competencias. Si yo quiero reflejar una competencia de que soy organizado, ¿no? Dice aquí, Lucecita dice, creo que sí, pero si no tenemos algún documento que lo sustente, creo que eso sería alguna desventaja. Bueno, puede suceder dos cosas ahí, Lucecita, ¿no? Que te den algún documento, tipo agradecimiento o reconocimiento, que puede ser, pero ¿sabes qué? Yo que estoy metido en este ámbito, la seguridad con que la persona transmite lo que ha hecho es lo que nos ayuda a nosotros a darnos cuenta si es cierto o no. Por eso es que el profesional que hace reclutamiento tiene que estar muy involucrado con el negocio en el que está, para que sepa que las respuestas que le están dando no son, digamos, un paseo o me está metiendo floro, como se dice. Entonces, si bien necesitas un certificado de trabajo, no necesitas exactamente tener una constancia o una documento que diga que lograste lo que hiciste, salvo que por ahí te hayan premiado por ser el mejor vendedor o te hayan premiado por ser el más colaborador, que también lo puedes poner por ahí, ¿no? Entonces, por ahí, si no te lo dieron, tienes que encontrar algo que te sume, ¿no? Tavis dice, exacto, pero ¿qué sucede cuando tenemos la experiencia pero no tenemos el documento que nos avale? Bueno, lo mismo que te estaba diciendo hace un rato, es la capacidad de respuesta. Por eso estábamos en el tema de la entrevista. ¿Cómo fluye la respuesta que tú dices, ¿no? Ahora, ustedes que estudian psicología en su mayoría deben saber que, no sé si ya llegaron a esa etapa, pero hay técnicas para reconocer si una persona está acudiendo a su lado creativo del cerebro o a su lado racional, ¿no? Entonces una persona voltea los ojos hacia un lado, que no me acuerdo para dónde es exactamente, ahorita, está tratando de inventar una historia para quedar bien en la respuesta. En cambio, si gira los ojos para el otro lado, te vas a dar cuenta, ¿no? Que está trayendo un recuerdo que es real y que lo está interpretando para saberlo decir. Pues hay maneras de darse cuenta, en realidad, ¿no? Hay maneras de darse cuenta. A ver, ¿qué cosa me están poniendo aquí? Sata, pero sucede cuando tenemos... Claro, correcto. Aquí Tavis amplía su pregunta y dice, pero para pasar a las entrevistas primero evalúan tu CV. Y si no lo tienes, ya no te toman en cuenta. Correcto, eso es cierto. Por eso es que la primera etapa de la preparación de lo que estoy explicando ahorita en la entrevista es hacer un buen CV, ¿no? El CV es el que te abre la puerta. Si está mal hecho, no te va a abrir nada, ¿no? Resulta que el domingo pasado ya les dije, estuve dando una charla y les ofrecía a los chicos de la charla que me manden su CV, ¿no? Aplicando lo que yo les había explicado de cómo se construía un CV. Estuvimos una hora y media explicando al detalle cuáles eran los elementos y cómo se construían esos elementos de CV. Con todas las variables, porque yo tenía gente con mucha experiencia, tenía gente sin nada de experiencia, ¿no? Y tenía gente, pues, digamos que tenía mediana experiencia. Y ahí venía el problema, ¿no? Que necesitaban construir un CV, entonces les dije, les ofrecí, mándenme su CV, ¿no? Apliquen lo que les he dicho y mandan para una revisadita. Y efectivamente, ¿no? Sucedió que de las casi 80 personas que estuvieron conectadas ahí, 2 me mandaron su CV. Se arriesgaron y me lo mandaron. Pero ¿qué pasó? Me mandaron el CV que ya tenía, ¿no? Entonces la primera observación que les hice fue, me has mandado un CV donde no has aplicado absolutamente nada de lo que yo expliqué en la charla. No, sí, que yo quería recibir una opinión crítica. Entonces, bueno, ya, aquí está la situación. Esto es así, así se zapa y les mandé
su respuesta, ¿no? Entonces está el asunto. Razón tiene Tavis. Si el currículum no está bien hecho, nadie te va a abrir una puerta. Nadie. Así que ese momento dentro del proceso de transición es crucial. Porque tú puedes ser muy bueno. Te conocen tus jefes, te conocen tus padres, te conocen tus amigos. Todos saben que eres un excelente profesional, pero tu documento no lo refleja. Como no lo refleja, no te llaman. Entonces necesitas desarrollar un CV efectivo. Un CV de alto impacto, como le llaman, ¿no? Pero basado en lo que te acabo de decir. Y que se convierta en el guión de la entrevista, que es lo que te estoy explicando ahora, ¿no? Y saber explicarlo, porque el tema es, yo puedo tener un excelente CV, pero luego cuando estoy en la entrevista, me pongo nervioso, me sudan las manos, muevo los pies así, las rodillas para todos lados, ¿no? Y estoy con ese problema de que tiemblo, ¿no? No me siento seguro, entonces transmito a través de mi expresión corporal una inseguridad que hace que pierda la oportunidad. Y eso es lo que pasa, ¿no? No saben llevar una entrevista, no saben cómo responder, ¿no? O le hacen una pregunta y se echan media hora respondiendo algo que lo pudieron contestar en 5 minutos, así muy concreto. El reto que se me presentó fue este, las acciones que tomé fueron estas, y mi resultado es lo que usted viene a. No tan así, tan chiquito, ¿no? Se hace una prosa, se hace un speech para, para, para describirlo, ¿no? Pero a veces me hacen una pregunta y te desbandas contestando un montón de cosas, ¿no? Y al final de cuentas pierdes tiempo. Tienes 45 minutos, una hora para la entrevista y solamente te han hecho 2 o 3 preguntas. Cuando ya te han debido hacer, pues si cada pregunta debería durar 5 minutos y tienes una hora, pues te han debido hacer como 10 preguntas. Y con eso quedas, pero, ¿no? ¿Quién? Si la sabes responder, claro está. Entonces, para eso también necesitas prepararte en estos procesos de outplacement, ¿no? De transición laboral, de acompañamiento que necesitas tener, ¿no? Ahora, para lograr todo eso, ya te había dicho, necesitas ir con ese envisionamiento, ¿no? Saber decir a dónde quieres llegar y por qué quisieras entrar a esa empresa. Y otras de las cosas que necesitas saber en el momento de la entrevista es lograr estudiar bien a la empresa a la que estás yendo, ¿no? Yo he visto entrevistas donde le preguntan al postulante, bueno, ya estás postulando a Manpower, por decir, a ver, ¿qué sabes de Manpower? Bueno, yo sé que tienen una oficina acá y que no sé qué. Bueno, ¿y dónde más estamos? ¿No? Bueno, sé que tienen una oficina en Chiclayo, ¿no? ¿Y de dónde somos nosotros? De Lima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me doy cuenta que no tiene ni más mínimo interés de averiguar a dónde estás postulando. Entonces, siempre que tú vayas a postular a una empresa, tienes que entrar a su página web, averiguar cuál es su misión, sus valores, y si encuentras a alguien que trabaje ahí, que es tu conocido, le empiezas a preguntar cómo funcionan las cosas dentro de esa organización. Y ahí viene el siguiente elemento del proceso de placement, el desarrollo de la red de contactos. ¿A quién conoces? ¿En qué redes te estás moviendo? ¿Cómo estás manejando ahora tus vitrinas digitales? ¿Cuáles son tus vitrinas digitales? El LinkedIn, el Facebook, el Instagram, ¿no? El Twitter, ¿no? Y todas las otras redes sociales, el TikTok, por ejemplo, ¿no? También es algo donde los reclutadores están explorando aquellas cuestiones de tu personalidad que no se ven en el documento. En el documento tú puedes poner que eres experto en Excel avanzado. Y cuando entro a tu Facebook te encuentro pues tomándote las fotos de todas las borracheras que te has metido, todas las fiestas a las que vas, y algunas fotos que de broma te toman tus amigos tirados en el suelo, ahí. O sea, y lo comento porque me ha pasado, a mí me tocaba asesorar a un muchacho que en sus evaluaciones salía muy bien, pasaba, técnicamente le hacías una evaluación del nivel de Excel que tenía y era un experto el pata, ¿no? Así que, pucha, ese tipo con la personalidad que tenía y con el perfil analítico que le salía y con la experiencia técnica que tenía para ser un asistente de gerencia top, ¿no? Pero anda, mira su Facebook y era, pero, o sea, su foto de portada con sus amigos ahí en la mesa de su sala, con un montón de botellas de cerveza en la mesa y todos abrazados así, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, y este pata debe ser vago, pues, ¿no? Ojo, que
a veces mucho depende de la persona que está reclutando, su manera de interpretar el mundo a través de sus propias experiencias, ¿no? Ponte que te toque un reclutador que durante su adolescencia, su juventud, tenía en su casa era pura juerga y a él no le gustaba. Entonces ve a alguien que es juerguero y no le cuadra. Esas cosas pasan ahora en la era digital. O sea, tenemos mucha exposición, ¿no? Nos pueden conocer hasta gente que nunca nos hemos cruzado en la vida, ¿no? Entonces, yo me imagino que una de las cosas que ustedes hacen al meterse a estos seminarios es ir averiguando quiénes son los ponentes, lo buscas en el Facebook, lo buscas en las redes sociales o lo googleas y ya te estás dando cuenta quién es, dónde trabaja, qué es lo que hace para ver generar el interés, ¿no? Lo mismo hacen los reclutadores, se están metiendo a ver qué cosas hace. Y no es una respuesta que me digas, no, pero yo pongo mi Facebook en privado, porque ahí la cuestión sería, ¿qué tiene que ocultar? Entonces dejas una duda, ¿no? Dejas una duda, cuando uno pregunta, ¿y por qué es que no quiere que le conozcan sus redes sociales? Entonces uno se pregunta, ¿no? Y eso puede generar situaciones que te pueden poner en desventaja. Entonces tienes que ser muy transparente y trata de usar esas vitrinas digitales para mostrar, pues, esos logros que te digo, ¿no? O sea, susténtalo. Aquí, mi primer día de trabajo en la empresa tal. Hay que ser un poco figurítico, ¿no? Poner sus fotos por ahí, ¿no? Decir, logré esto, aquí trabajando con el equipo, aquí subiendo la mina, aquí yendo a la universidad, aquí, algo así, que se vea que hay una vida ahí que puede sumar a la organización, ¿no? Eso. Si soy pelotero, ya pues, ¿no? Soy del fulbito, ¿no? Aquí jugando en la cancha con los amigos los jueves, de fulbito por aquí y por allá, ¿no? Todo bien, ¿no? Para que se pueda reflejar que hay ahí un balance entre tu vida personal y tu vida profesional, ¿no? Eso, con mucho cuidado, como digo, con lo que se pone, porque eso representa tu marca personal. Tu marca personal no solamente es aquello que tú sabes hacer profesionalmente, sino aquello que reflejas en cada una de las actividades que haces en tu vida cotidiana y que normalmente tenemos en esta actualidad la costumbre de publicarla por todas partes. Yo publico lo que me copio, ¿no? Y me copio videos chistosos del TikTok que me pareció uno bacán y me hago mi TikTok y salgo ahí haciendo un chiste, ¿no? Entonces eso refleja aspectos de tu personalidad. Entonces mira bien qué cosa quieres mostrar, ¿no? Entonces de eso se trata un proceso de llevarte de un momento de estabilización a un descubrimiento de qué cosa quieres llegar con tu carrera, cuál es lo que te diferencia a ti como profesional, ¿no? ¿Cómo reflejas eso en un CV para que te abra la puerta y se convierta en un guión para que cuando pases una entrevista puedas lucir esas competencias? Y finalmente, ¿cómo manejas tu vida digital y tu red de contactos? ¿Cómo es que está funcionando? ¿No? ¿Cómo es que la vinculan contigo? ¿Qué es lo que necesitas para lograr eso? Y la red de contactos, ¿por qué es importante? Porque en el mundo laboral las ofertas de trabajo solo se publican en un 30% de la demanda real. El otro 70% se encuentra por a quién conoces, ¿no? A veces hay personas que buscan que alguien los recomiende. Entonces yo te pregunto a ti ahorita que estamos 26 de marzo, ¿no? Si alguien te tuviera que recomendar, ¿qué diría de ti? ¿Ya lo sabes? ¿Ya lo tienes claro? ¿Basta con que digan que fue un buen estudiante, que fue el número uno, que es buena gente? ¿Basta? Eso no basta, ¿no? Hay que ir más allá. Hay que buscar cómo es que tú logras sumar a tu desarrollo profesional con algunas experiencias, ¿no? O valor agregado que tú seas capaz de darle de tus competencias técnicas, ¿no? Eso es lo que necesitas desarrollar, ¿no? Eso es, chicos, en esta hora que me han permitido estar con ustedes, hablarles del tema de Employment, de lo que se trata, ¿no? Ahora yo preguntaría, no sé si hay alguna duda que por ahí que quieren hacer. A ver, Crítica, lo siento. A ver, tengo una pregunta, pero no sé si tenga que ver con lo que está explicando. Alguna vez me dijeron de preparar una clase modelo de tutoría y al final nada. Y yo, como había llegado tan lejos, ya había renunciado a mi trabajo. A ver, no entendí muy bien eso, Lual. A ver, si te interpreto. A ti te pidieron hacer una clase modelo, me imagino que era porque querías ser docente y pasaste el proceso y no te llamaron, pero ya habías renunciado al otro.
Eso es. O sea, renunciaste antes que te dijeran si ya estabas. ¿Así es? Contéstame, por favor, en el chat. Lual, ¿estás ahí? A ver, vamos a suponer que es eso. Ahí viene lo siguiente. Cuando tú estás en un proceso de búsqueda de nuevos empleos, nunca dejes el trabajo que tienes hasta que no estés seguro en el otro lado. No puedes suponer porque estás pasando por un proceso, creer que ya es tuyo, porque así como tú, hay varios postulando. Y por pequeñas diferencias que pueda haber en el proceso, tú puedes quedarte con el puesto o puedes perderlo, ¿no? Entonces no puedes tú renunciar o dejar el trabajo creyendo que ya tienes asegurado el otro. ¿Cuándo es que tú tienes que decidir dejar el otro trabajo, ¿no? Cuando a ti, la empresa, si es que es muy formal, te va a dar una carta, pase le llaman, como hacen los futbolistas, aparece una carta que dice, oiga, usted ha sido seleccionado, ¿no? Y aquí están las condiciones de trabajo que le planteamos, ¿no? Y lo invitamos a formar parte de nuestra organización, comuníquese con nosotros. Y cuando te dan esa carta formal, ahí tú ya dices, ya, voy a renunciar. Y aún así, ¿no? Mejor asegúrate que firmen tu contrato, que vaya a ser que renuncies y al final no firmas nada, ¿no? Ahora, lo otro que tienes que hacer es lograr salir bien del, del trabajo anterior, ¿no? O sea, no te puedes ir de la noche a la mañana, porque tú eres un profesional, ¿cómo se llama? Eh, que se precia de lo que es, entonces no puedes ir y ya, jefe, renuncio, mañana me voy a otro trabajo, no. ¿No? Entonces tú tienes que saber salir por la puerta grande, digamos, porque tú nunca sabes las vueltas que puede dar la situación y de repente puedes regresar al mismo trabajo. Tienes que ir bien, no te puedes ir peleándote con todo el mundo. A ver, ¿qué cosa dice acá? Ah, mismo Lual. Dice, sí, pero ¿qué crees que buscaban en esa clase? Incluso me dieron el tema elegir, bueno, habilidades sociales. Bueno, yo te voy a decir, de mis procesos docentes, ¿no? Porque yo también he sido docente y también he pasado por esos escenarios. En la clase modelos también es parte del proceso de selección. ¿Cómo se llama? En los procesos regulares, cuando tú postulas otros trabajos, puedes cruzarte con lo que le llamamos el Assessment Center, que es un juego de roles, ¿no? Te meten ahí con varias personas y te hacen una serie de actividades para ver cómo respondes, ¿no? Que es un poco analizar el tema de quién estás siendo tú en cada situación que te ponen. Entonces ahí viene el asunto. Cuando te piden el clase modelo, te están poniendo en una situación. Entonces quieren ver cómo resuelves tus situaciones. Particularmente en el tema docente quieren mirar la fluidez con la que te comunicas, ¿no? La capacidad de llegada o la capacidad de interacción que tienes, ¿no? ¿No? ¿Cómo preparas tu material? Si eres de los docentes que se va a parar frente a la diapositiva y te vas a poner a leer todo lo que dice ahí, eso no te va a dar ventaja. Entonces, eso es lo que están analizando ahí. Probablemente algo de eso no funcionó y por eso es que no te dieron la posición. Entonces ahí de repente estuvo el asunto. A ver, Tavis nuevamente interviene y le pregunta, cuando estás en una entrevista y te dicen que hables un poco de ti, qué quieren conocerte, en qué orden es conveniente hablar y qué áreas de tu vida? Muy bien, Tavis. Lo primero que tienes que hacer es un poco, mirar, eso es importante saber el tema de la cultura de la empresa, ¿no? Si en tu currículum ya pusiste unas características de tu perfil que tienen que ver con, por ejemplo, los años de experiencia acumulada, si es que las tienes, qué estudiaste, qué expertise tienes, en qué áreas tienes, en qué sectores has trabajado, qué competencias blandas tienes, esa cosa ya lo pusiste ahí, no vayas a repetir lo que dice tu CV. Cuando te hacen esa pregunta un poco de que hables de ti, están buscando conocer a la persona desde su lado extrovertido, ¿no? O sea, me refiero a cómo interactúa con su interlocutor, qué tiene para decirle, o qué cosa le va a contar de su vida personal. ¿No? O sea, oye, mira, ¿sabes qué? Yo soy una persona que le encanta, de repente, qué sé yo, ¿no? Ver televisión, leer un libro, salir con sus amigos, esas cosas quieren ver cuál es el lado social de esa persona, ¿no? Cómo es que se desenvuelve o se desarrolla. A mí me tocó una vez estar en una entrevista donde les pusimos le planteamos a la persona que haga una presentación sobre algo que nosotros no conozcamos de nuestra propia empresa. Así, ese reto le pusimos. Se lo dimos días previos a la entrevista y la persona llegó a la entrevista y se había preparado y efectivamente estaba ahí con su presentación.
Resulta que su presentación no funcionó. Entonces ella muy abiertamente agarró y dijo, ¿sabes qué? Necesito este, que me, que me presten una laptop. Y yo entro a mi correo y saco, allá le prestamos la laptop. Y empezó a buscar su correo, sacó adelante la presentación y ahí empezamos a conversar. Y ahí vino la famosa pregunta de háblame de ti, ¿no? Y empezó a hablar, ¿no? Bueno, yo me crié con mis abuelitos porque mis papás viven en el extranjero, entonces yo prácticamente he crecido con mis abuelos, y porque yo era chica muy sonriente, muy jovial, no generaba mucha confianza, ¿no? ¿Y qué pudimos darnos cuenta ahí? Justo estábamos evaluando para que sea asistente de un jefe. Ya sabíamos que este jefe era así, pero súper vertical. Entonces, cuando nos dijo esa historia de que ella se había criado con sus abuelos, ¿no? Y que no estaba directamente vinculados con su papá porque habían viajado al extranjero a trabajar y ella se había quedado muy chica. Estamos hablando de que vivía con sus abuelos desde que tenía algo de 9, 10 años y en la edad que estaba postulando tenía más de 20. Ustedes se imaginarán que tenía más de 10 años viviendo con sus abuelos. Entonces, ¿qué competencia o qué nos sirvió para saber que ella podía encajar con este jefe, que ya lo conocíamos como era? Era que ella no tenía una línea de autoridad directa con su papá. Entonces significaba que era más resiliente que cualquier otra de las personas a cualquier situación de conflicto que el jefe le pueda poner, ¿no? Y su línea de autoridad estaba como mucho más establecida en personas más adultas, porque era que era con sus abuelos. Entonces por eso vuelvo a repetir, ¿qué cosa es lo que estaría buscando la empresa? Eso es lo que hay que mirar. ¿Y qué cosa es lo que tú tienes para decir? ¿Y con qué soltura lo dices? ¿Con qué confianza lo dices? ¿Con qué seguridad lo dices? Como también en ese mismo proceso, le preguntamos ¿cómo se llama? A una de las chicas que postuló, ¿qué cosa es lo que, qué cosa es lo que, cuál es lo último que has leído? Le preguntamos. Y agarró y nos dijo, bueno, es que yo no he leído nada, ¿no? Pero algo debes haber leído, sí, pero algo que no tiene nada que ver con algo. ¿Qué cosa has leído? Bueno, es que he leído temas de belleza, porque a mí me gusta maquillar. Y se puso a contar todo lo que hacía de maquillaje. Entonces él notaba que sabía ese tema. Ya cuando empezó a hablar de lo que le gustaba, ya se desenvolvió y se despachó contando todo lo que sabía. Entonces ahí se sintió con más soltura. Pero bueno, no fue seleccionado no porque no sea buena, sino porque la estructura de lo que nosotros estábamos buscando no tenía nada que ver con lo que ella tenía para ofrecernos. Seguramente en otro ámbito podría haber encajado mejor. Entonces, esa es otra de las cosas que también enseñamos o tratamos de hacerle entender a nuestros asesorados en los procesos de outplacement. Que no tengas el trabajo o no te llamen no significa que eres mal. Significa que de repente hay una competencia que no encaja con lo que están buscando. Entonces tienes que buscar otra empresa. Ojo, que algo muy importante que tienes que saber es que cuando tú vas a una entrevista, no solamente la entrevista es en un solo sentido, o sea, tú solamente vas a que te pregunten a ti, tú también puedes preguntar, ¿no? Y la capacidad de pregunta que tengas a la hora que termina la entrevista podría determinar, ¿no? Que te elijan o no. Siempre una entrevista termina con, ¿tienes algo que preguntar? Evita quedarte callado, siempre trata de decir algo, ¿no? A mí me interesaría saber, no estés preguntando hoy cuánto pagan, ¿no? Si no te han dicho cuánto van a pagar, no preguntes eso, te sigue por razón. Empieza primero preguntando qué expectativas tienen para la posición, a dónde quieren llegar con esa posición, qué línea de carrera se va a resolver con esa posición, esas cosas, ¿no? Entonces, con esa situación tú podrías crear un contexto ideal para ti, para tu posible postulación. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más que quieran hacer por ahí? Y ahí no sé si tú tienes alguna pregunta que quieras hacer también. A ver, Ana Saavedra dice, ¿qué es lo ideal responder cuando en la entrevista te piden que te describas en una palabra? Realmente en muchas ocasiones no sabía qué responder. Correcto, ¿no? Exactamente tiene que ver con eso, con cómo te conoces, ¿no? Entonces, miren, una técnica que ayudaría a que ustedes respondan eso es que asocien una palabra o característica con la inicial de su nombre, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la pantalla que yo estoy viendo, porque son como, ahorita ya van 37, ¿no? Pero aquí en la primera pantalla que veo, pues, por ejemplo, tengo a Sheila, Leslie, Katia, Pami, Daniela, Sara, Eduardo, María, Miguel. Entonces, si yo les preguntara a cada uno de ustedes,
en una palabra descríbeme, ¿qué me dirían? Entonces, cuando yo he resuelto esas cosas con mis asesorados, les he dicho, este, para que no te olvides, si no la tienes clara, asocia una palabra con la inicial de tu nombre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo me llamo Iván, y cuando a mí me preguntan eso, yo digo, yo me llamo Iván con I de innovador, porque siempre me gusta andar haciendo cosas nuevas. Punto, se acabó la respuesta. Entonces, si te dificulta encontrar una palabra, usa la primera la palabra, la primera, la inicial de tu nombre y busca algo que decir con eso. Sheila, por ejemplo, sabia. Leslie, qué sé yo, no sé, laboriosa. Eduardo, educado. Sara, ¿cómo se llama? Sobresaliente. Daniela, dinámica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí me estoy inventando algunas cosas, pero tiene que ser algo real tuyo, ¿no? Entonces es como la técnica como para ayudarte mnemotécnicamente a resolver una pregunta como esa, ¿no? ¿Todo bien, Ana, con la respuesta? ¿Te pareció bien? No. Ok, listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera hacer sobre lo que hemos conversado? O de repente compartir alguna experiencia que han hecho o que han tenido en procesos de selección. Nada, ¿todo bien? Muy bien, listo. Jair, no sé si tú tienes algo que quieras decir finalmente. Estaba revisando las preguntas y ahí en el chat están lo que acaba de responder. Si no existiera otra pregunta, igual se les voy a estar haciendo, bueno, les voy a hacer llegar el link de nuestro estimado Iván. Quizá lo quieran consultar o que les asesoren estos procesos que él maneja, ya lo contactan de manera interna con él. Correcto, ustedes pueden buscarme a través de LinkedIn, ¿no? Me van a encontrar ahí como Iván Robles, ¿no? Y si quieren contactarme por ahí, me pueden mandar una invitación. Solo les pediría que me hagan recordar que nos conocimos aquí, que escucharon la charla, ¿no? Y ahí podemos hacer algún intercambio de situaciones que ustedes necesiten plantear y por ahí de repente los podemos ayudar en algo, ¿no? Siempre a disposición de ustedes, ¿no? Y agradecer nuevamente a Yair por la invitación, ¿no? Y qué bueno que podamos abrir esos espacios como para que ustedes puedan tener el manejo de esas nuevas oportunidades que se presentan con estas tendencias que ahora hay en el mercado laboral, ¿no? Y sobre todo ahorita que estamos pasando por esta situación complicada, ¿no? Que nos reta. Aquí, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo nos han dicho, en esta situación se van a ver los diamantes en bruto. O sea, hay muchas personas que van a necesitar sacar fuerzas de donde sea para salir adelante con lo que está sucediendo. Entonces voy a tener que sacar lo mejor de mí en cada cosa que voy a hacer. Y eso es lo que se espera de cada uno de los profesionales que entran al mercado, ¿no? Yo cuando estudié en la universidad, en la ciudad solamente habían 3 universidades, ya tengo años, pero ahora ustedes se enfrentan a un mercado, ustedes acá en Trujillo tienen 8 universidades, bueno, ya bajaron a 6 porque ya cerraron 2 por este tema de la SUNEDO, pero igual esa gente se está migrando a las otras universidades, entonces si yo cuando terminé la universidad me presentaba con los alumnos de la promoción de ingeniería de 3 universidades y ponte éramos 30 postulantes, ahora ustedes se van a enfrentar a una posición con 80 o 100 postulantes, porque vienen de las otras universidades. Entonces tienen que saber diferenciarse a través de todo lo que hemos comenzado hoy día, ¿no? Encontrar tu, la visión que tienes para tu profesión y dónde están tus potencialidades. Y saberlas transmitir en un currículum y en una entrevista. Listo, entonces yo me pongo a su disposición, búsquenme por ahí como Iván Robles en el LinkedIn, ¿no? Y me mandan una invitación, haciéndome recordar que estuvieron aquí y con todo gusto los voy a recibir de repente por ahí. Se enteran de algunas otras actividades que estamos haciendo, colaborando con varias personas que como Yair quieren llevar un poco de aprendizaje a las personas, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y quedo a su disposición para luego estar en contacto. Nos vemos. Bye.